buenos días, queridos amigos, amigas. Es un gusto saludarles desde este espacio de las Guarmis. Ya empezamos nuestro programa, son las 9:06 u 8. Ahí tengo dificultades para ver el reloj esta mañana. ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. Les invito a responder nuestra pregunta del día de hoy, que está planteada ya en nuestra transmisión de Radio Pichincha Multimedia. Aún no la abro, ya les voy a mostrar también los resultados más adelante. ¿Cree que los hallazgos en el juicio político contra Mario Godoy deben ser remitidos a Fiscalía? Bueno, usted tiene ahí la opción sí, no me interesa. Bueno, ahí veamos qué es lo que responden nuestros amigos esta mañana. Por otra parte, quiero contarles que se necesitan pintas de sangre para apoyar al señor Hugo Telmo Saltos, quien atraviesa un delicado estado de salud. Es una familia que viene desde Tena y por supuesto están acá en la capital, en el Hospital Carlos Andrade Marín, así es que se necesita de urgencia donantes de sangre de los tipos A positivo, O positivo y B positivo. Sus familiares han viajado desde la Amazonía para acompañarlo en este proceso médico, pero ustedes saben, encontrarse en una ciudad que no conocen, lejos de su red de apoyo, hace que sea más importante que se pueda generar esta solidaridad de parte de la ciudadanía quiteña y quienes puedan sumarse a esta causa. Puede realizar la donación de sangre directamente en el Hospital Carlos Andrade Marín y registrarla a favor de Hugo Telmo Saltos Chalguán. Más información o para coordinar puede comunicarse al número 099 86 41 505. Su familia se lo agradecerá profundamente. Bueno, noticia, información de la ciudad. El EQ 911 da a conocer que a esta hora se registra un incendio de un bus en la avenida Mariscal Sucre y Ajaví, sector de la Biloxi, sur de Quito. Según personal de primera respuesta, se procedió al cierre del carril exclusivo en la avenida Mariscal Sucre, sentido sur-norte. Tome las debidas precauciones porque evidentemente esto va a generar tráfico, ya está generando tráfico en este sector de la ciudad. Lamentable, un bus se ha incendiado en la avenida Mariscal Sucre y Ajaví, en el sector de la Biloxi, al sur de Quito. Ahí está información para que tome las previsiones. Y ahora sí vamos con el tema del día. Hoy en las Guarmis pues ponemos sobre la mesa un tema que parece técnico y también lejano, ¿no? Pero que en realidad nos toca el agua, nos toca la luz, nos toca los territorios, nos toca el modelo de país que estamos construyendo. El Ejecutivo envió a la Asamblea el proyecto de ley orgánica para el fortalecimiento de los sectores estratégicos de minería y energía y lo calificó como urgente en materia económica. Esto significa que su trámite es más rápido y que la Asamblea tiene plazos cortísimos para debatirlo, son 30 días. La propuesta plantea cambios a las reglas del juego en minería y energía, habla de atraer inversión, agilitar procesos y crear nuevas figuras para la gestión energética. Desde la Comisión de Desarrollo Económico ya se aprobó el informe para el primer debate, pero del otro lado están las organizaciones ambientalistas, las comunidades, los colectivos sociales que han levantado alertas. Dicen que podría debilitar los controles ambientales, afectar territorios y abrir más la puerta a proyectos extractivos sin suficientes garantías. Hay preocupación por cómo se están tomando estas decisiones y qué espacios reales hay para la participación. Así es que para aclarar las inquietudes está con nosotros la asambleísta Ana Belén Yela. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, esta ley, lo decíamos, fue enviada con carácter urgente en materia económica. ¿Por qué acelerar un debate que impacta directamente a territorios, a ecosistemas, a comunidades? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Sí, esta ha sido un poco la tónica de este gobierno, ¿no? Las económicas urgentes tienen una suerte de la intención de que no se alcance justamente a debatir a profundidad las normas, sino que el gobierno te instala una narrativa de qué es lo que quieren hacer y después pasa con la planadora de la Asamblea por encima de cualquier voz crítica que se atreva a cuestionar el fondo de esta ley. Y como tú lo decías, efectivamente esta ley trae muchos recortes de controles ambientales, trae más contaminación y da pasos firmes hacia la privatización del sistema energético. Bueno, ¿cuáles serían exactamente esos artículos que estarían generando la posibilidad de que se irrumpa en los territorios por proyectos extractivos y bajo qué condiciones exactamente? Bueno, primero, esta
esta ley no hay que leerla como en abstracción de otras medidas que se ha tomado desde el gobierno. Esta ley es un paso adicional en un proceso que ha sido sistemático. Esto es, se eliminó el Ministerio del Ambiente, se puso una ley que va a ser como una mordaza para las organizaciones sociales, que fue la ley de fundaciones, que también fue económica urgente. El Ministerio del Ambiente efectivamente lo absorbe el Ministerio de Minas, que es un contrasentido. Y ha habido un avance como violento del todo lo que tiene que ver con minería por encima de los territorios, lo que quisieron hacer en Quinzacocha, lo que pasó en Las Pampas, lo que pasó en Palo Quemado. Entonces es la lógica del gobierno, es un proceso extractivista, incluso en detrimento de las comunidades y de los territorios, y esta ley es un paso más a ese mismo proceso. ¿A qué me refiero? Bueno, primero, y esto es un tema más técnico, pero el proceso de hacer minería empieza con una exploración inicial, después viene exploración avanzada, después viene explotación, que es cuando ya pasas a funcionar la mina, si gusta. Y en este momento, entre la exploración inicial, 4 años, viene la exploración avanzada, hay un proceso hay un alto, hay un control, se presentan informes y en ese momento se pedían las licencias y se hacían las consultas. En este momento lo que van a hacer es que ese proceso ya no va a durar 4 años y 2 para la evaluación económica, sino que va a durar 15. Y para todo ese proceso de 15 años, quitan el requerimiento de licencia y ponen el de una autorización administrativa ambiental, que es el genérico, lo que significa que muy probablemente van a, en normativa secundaria, hacer que ese permiso ya no sea una licencia que tiene requisitos ambientales más altos, sino que va a ser un cualquier otro permiso. Y esa es la preocupación, porque entonces no hay garantías de que se vayan a hacer realmente los controles ambientales, se vaya a hacer el estudio de impacto ambiental, de que se vaya a consultar a las comunidades. De ahí, otra de las razones por las que están impulsando con mucha fuerza esta ley es la autogeneración energética. Pero la autogeneración ya existe. Lo que hace esta ley es que ahora no les exige que sean recursos renovables, sino que dice que puede ser cualquier forma de generar energía, y eso es energía más contaminante. Entonces, en vez de caminar hacia energía limpia y al cambio de la matriz productiva, estamos retrocediendo. Finalmente, en el tema de la producción de energía de los privados, le van a permitir con esta ley a los privados tener un sistema de transmisión paralelo al sistema nacional interconectado, y eso solo puede ser pasos firmes hacia una eventual privatización del sistema energético. ¿Qué pasará con los conflictos socioambientales ya existentes? ¿Esta ley los agrava? ¿Qué mecanismos están ahí presentes? Porque claro, cuando el gobierno promociona la ley habla de regalías, por ejemplo, que puede sonar atractivos para el país o para las comunidades. Sin embargo, ¿cuáles son los riesgos de hablar solamente en términos de les vamos a dar dinero producto de la explotación minera frente a lo que realmente les cuesta a las comunidades que se intervengan sus territorios? Bueno, primero yo creo que hay que, cuando el gobierno nos dice exactamente quiénes son, hay que creerles. Y estos han sido quienes han llevado a militarizar las zonas donde la gente no ha querido que haya minería. Cuando ellos en sus territorios dijeron, nosotros no queremos estos procesos extractivistas aquí en nuestras tierras, les mandaron los militares, hubieron conflictos. Y esta ley lo que hace es legaliza ese mismo procedimiento. ¿Por qué? Porque la ley incluye que los grandes proyectos mineros puedan tener seguridad del Estado, de los militares. Entonces, esto no va a solucionar conflictos sociales, los va a agravar indudablemente, pero además yo creo que la gente tiene que entender que respecto de las regalías en este momento, y la ley lo que dice es que no va a mediar mayores procedimientos para entregarle a los municipios, a los gobiernos locales, las regalías que les corresponden por las actividades extractivas en su territorio, y esta ley lo que hace es que les pone un control del Ejecutivo, que hace lo mismo la ley de GATS. Entonces el Ejecutivo ahora va a decidir si el informe económico, el plan de inversión y una serie de procedimientos que se inventan en esta ley para poder entregar las regalías, cumplen o no cumplen. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser otro mecanismo de coerción para los gobiernos locales que no se sometan al Ejecutivo. Va a ser otra forma de presionar a los gobiernos locales, y va a ser, por supuesto, una forma de a los que están conmigo les doy, a los que no están conmigo les faltó una coma en el informe, entonces no les doy.
Una especie de chantaje, ¿no? Que es lo que se teme y también bien lo decía en la ley que afecta a los gobiernos autónomos descentralizados. Acá en esta ley se habla de clústeres mineros integrales que podrían ampliar la frontera extractiva, ¿no? Páramos, bosques protectores, zonas de recarga hídrica, ¿cómo quedan frente a esta posibilidad? Bueno, ahí la preocupación es no tanto el clúster en sí mismo, sino el retroceso en los controles. Cuando ellos nos han querido decir que esto es un cambio solo de nomenclatura, pero tú no haces una ley económica urgente para cambiar la nomenclatura para el tema de la licencia. Cuando tú eliminas el requisito indispensable de la licencia que pone la ley de minería en este momento, que dice que para todos los procesos mineros se requiere licencia, ahí es cuando se van a ver afectados los territorios, porque entonces la licencia que requiere estudio de impacto ambiental, requiere consulta con la sociedad, con los territorios. Cuando tú eliminas ese requisito, ahí es cuando vamos a ver los problemas respecto de los impactos ambientales y respecto de el efecto que va a tener con la sociedad, porque entonces tú vas a darle a las mineras la oportunidad de que tengan hasta 15 años de inversión privada en un territorio antes de pedirle todos estos procedimientos, y a este punto, como ya conocemos nosotros cómo son las cosas, ya van a haber avanzados, van a haber abierto trochas, van a haber vías, van a haber una serie de cosas, ya van a haber avanzado suficiente como para que ya haya un impacto ambiental. Si en este momento no se logra controlar lo que se dice minería ilegal en el país, claro, ¿cuáles son las garantías para que en un futuro también se pueda controlar pues que esto no tenga esta expansión acelerada, ¿no? Daños ambientales, pasivos mineros, ¿hay garantías? ¿Alguna garantía se establece en esta reforma para asegurar reparación integral y que no genere costos al Estado? No, particularmente, no hay ninguna garantía de temas de arreglar los pasivos ambientales, no las hay, y más bien yo sí me parece importante considerar que esta ley lo que busca es que las grandes corporaciones mineras tengan mayor facilidad para entrar a hacer minería en el país. No necesariamente ve hacia los territorios o cómo va a afectar esto a la población. Adicionalmente, como yo ya te decía, esto viene de la mano con la apertura del catastro minero, con una serie de otras medidas. Entonces, lo que al gobierno en este momento le interesa, y aquí yo creo que ya tenemos nosotros hasta cierto punto conocimiento de que hay incluso intereses personales y privados de miembros del gobierno en temas mineros, esto lo que quieren es que esto sea ya para allá, para poder seguir concesionando procesos de minería. Entonces, aquí no hay una visión de cómo va a afectar esto a los ecuatorianos, cómo va a afectar esto a los territorios, cómo va a afectar esto las fuentes de agua y los recursos hídricos. Preocupa además que con estas normativas que ahora van a facilitar el acceso, puedan darse paso al avance de proyectos como el de Quimsacocha antes de la fase de explotación, y eso vaya incluso a afectar a toda la gente que salió a manifestarse durante los meses anteriores. Bueno, son demandas que además hemos incluso votado en recientes consultas populares cuando hemos dicho no a la minería en varios sectores. Bueno, acá hablamos, por ejemplo, el Chocó andino, estamos hablando en Cuenca, en la zona de Quimsacocha también, como ha habido ese pronunciamiento popular, ¿no? Pero, sin embargo, aquí esta ley tiene este carácter de económico urgente, ¿no? Entonces sí nos hace preguntarnos qué prima en las decisiones finales, si es que la decisión siempre está en manos del Ejecutivo, la urgencia económica o el consentimiento comunitario, ¿no? Ahí, obviamente, las comunidades quedan en una desprotección y cuando vemos la alegría con la que los sectores mineros están promocionando, las empresas mineras están promocionando esta ley y el malestar que tienen las comunidades y las organizaciones, obviamente ahí nos damos como cuenta de qué sectores se sienten más respaldados a través de esta ley, pero en términos generales para el país como tal, cuando pensamos, porque siempre se tiende como a generar esto de las organizaciones en contra del desarrollo del país, en términos de país, ¿cómo esta ley estaría impactando al Ecuador?
Bueno, lo que hay que entender es que las leyes como están actualmente no impiden la inversión. Nosotros tenemos grandes proyectos mineros que se autorizaron, se legalizaron, se dieron concesiones con las leyes vigentes. La ley vigente no es un inconveniente, no es un impedimento, no detiene la autogeneración de energía, tampoco le prohíbe a los privados generar energía. Esto lo que hace es reducir controles, retroceder en controles ambientales, procesos de control que ya tiene el Estado establecidos, los limita, los los elimina de plano en algunos procesos y los retrocede en otros, porque la idea el punto no es necesariamente que sin esta ley no va a haber progreso en el país, igual se lo puede hacer. La cuestión es que con este proyecto de ley le va a dar la facilidad para que este avance desaforado de la minería pueda darse con mayor facilidad en el país. Entonces, esta falsa dicotomía de desarrollo o la protección de los ecosistemas no debería ser el punto, porque todo se puede hacer, pero tiene que hacerse correctamente, tiene que hacerse con consulta previa informada, tiene que hacerse con licencias ambientales, tiene que hacerse con estudios de impacto ambiental. Entonces, esto de que va a detener el desarrollo del país o es que esta ley es la panacea para que vengan a invertir, no es cierto. Si en Ecuador no se invierte es porque no hay seguridad jurídica y porque no hay seguridad física, porque no pueden venir con ninguna garantía los extranjeros, los inversores extranjeros a este país si sales a la esquina y te matan una bala perdida cuando sales a comprar el pan. Entonces, que esta ley va a resolver todo eso no es real. Es una mentira para los ecuatorianos y seguramente tiene intereses económicos muy específicos por debajo. Finalmente, yo quiero hacer énfasis en que lo que tú decías, las organizaciones sociales, las poblaciones, no han sido escuchadas en el tratamiento de esta ley. Trajeron a la Cámara de Industrias, trajeron a la Cámara de Minería, trajeron a todas las voces que venían a aplaudir con entusiasmo una ley que va a ser detrimental para territorios y para los ecuatorianos, y no escucharon a las organizaciones sociales, no escucharon, por ejemplo, a los representantes del Cabildo del Agua de la SUAY, no escucharon a los del Choco Andino, no escucharon a la gente que está peleando con la minería en Machala. Entonces, esto ha sido como una caja de resonancia, no ha habido diversidad, por supuesto el gobierno se escuchó a sí mismo y no escuchó a nadie más. Para finalizar, asambleísta, nada más cuéntenos cómo están los tiempos en el tratamiento de esta ley en la Asamblea. Ya se aprobó el informe para primer debate, ¿cómo sigue esta ley en la Asamblea? Bueno, lo siguiente es el día de mañana vamos a tratar el primer debate en el Pleno, seguramente entre gallos y medianoche, como hicieron también con la ley de GATS hasta el fin de semana, el lunes o martes de la otra semana, habrá un informe para segundo debate muy al apuro y hasta la siguiente semana yo calculo que ya tendremos convocado al Pleno el informe para segundo debate. Muchísimas gracias al asambleísta que nos acompaña en este momento pues para poder discutir este tema, Ana Belén Yela, asambleísta, quien nos daba a conocer pues sus argumentos en contra de esta ley que prioriza este sentido de urgencia económica que la Corte Constitucional ya ha dicho que debe ser estrictamente justificada, ¿no? Porque obviamente hay riesgos en que se subordinen los derechos ambientales a este equilibrio fiscal, entre comillas, este tratamiento económico por encima de los estándares de protección, este enfoque de emergencia que reduce la deliberación democrática, como bien nos ha mencionado la asambleísta Ana Belén Yela. Y ya le damos la bienvenida a Gaby Cruz en esta mañana. Mi Gaby, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Estamos ya acompañándolos de este nuevo día con más información y bueno, hace pocos minutos con ese última hora. Así es, y precisamente las organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que la reforma al COTAD sería regresiva e inconstitucional, ya que afectaría recursos destinados a la niñez, mujeres, personas con discapacidad y adultos mayores. Señalan que vulnera el principio de no regresividad y la autonomía de los GAD al limitar presupuestos para protección social, prevención de violencias. Exigen que se incorporen garantías para estos grupos y que de no corregirse el texto, la Asamblea archive el proyecto de ley. Es lo que han pedido las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Gaby, también la semana pasada en rueda de prensa, el prefecto de la SUAY, la prefecta de Pichincha, el alcalde de Cuenca, el alcalde de Quito, el presidente del CONAGUPARE también hacían un llamado
a que se archive, a que una ley y estos cambios deberían discutirse con mayor participación en la Asamblea, porque tampoco se les ha permitido a los alcaldes, a los prefectos, a los gobiernos autónomos descentralizados participar de la discusión, porque ha sido esta ley pues enviada con el carácter de económico urgente. Así es que hay varios sectores, hay médicos, hay digamos también maestros, padres de familia de centros educativos municipales, están las mujeres feministas, las organizaciones feministas también expresando y alzando la voz en contra de esta normativa que limitaría la inversión social en los gobiernos autónomos descentralizados. Y justamente del mismo tema, por ejemplo, la Asociación de Empleados del Consejo Provincial de Pichincha también se sumará a esta marcha pacífica convocada por las organizaciones sociales, y a su vez también los comités centrales de las instituciones educativas municipales que se sumarán a esta marcha, porque son todos los sectores que se verían afectados si es que este proyecto de ley se aprueba en el legislativo. Así es, vemos los comités centrales de las instituciones educativas, como tú decías, hay pronunciamientos pues de muchísimos sectores. En unos instantes estará también nuestra compañera Diana Dávila en los exteriores de la Asamblea Nacional, ¿no?, con organizaciones feministas. Bueno, esto es lo que les contamos, estamos pendientes de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre en la comunidad, y también con mucha tristeza. Ayer unas imágenes terribles, dolorosísimas, que además evocan lo que ya ocurrió en Alausí, y uno dice, ¿por qué sigue pasando una y otra vez? Hubo un nuevo aluvión en Alausí que causó daños a viviendas y el bloqueo de vías. Están en un análisis de la evacuación debido a las intensas lluvias que cayeron la mañana y tarde de este miércoles 18 de febrero de 2026 en el cantón Alausí, provincia de Chimborazo. Y de acuerdo con información de la Dirección de Gestión de Riesgos Provincial, este evento se registró debido al descenso de material lodoso y sedimentos, esto en el sector aledaño al barrio Quitaquís, cerca del cementerio. La fuerza del agua, y como vemos también en las imágenes para quienes nos siguen a través de nuestra transmisión en redes sociales, pues arrasó con todo, ¿no? Tierra, escombros hacia las vías, afectando la circulación, generando preocupación una vez más entre los moradores de Alausí. Y ante esta emergencia, las autoridades locales activaron de inmediato el puesto de mando unificado, esto en coordinación también con el Cuerpo de Bomberos, otras instituciones de respuesta, y hasta el momento, ¿no?, el objetivo es evaluar todos los daños, también coordinar estas labores de limpieza, determinar posibles riesgos adicionales para la población. De manera preliminar se reportan varias vías afectadas y no se descarta la evacuación preventiva de las familias. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos informó que mantiene el monitoreo permanente del evento y que articula acciones interinstitucionales para atender cualquier eventualidad derivada de las precipitaciones. Por su parte, desde el municipio de Alausí se comunicó que maquinaria pesada fue enviada al sitio afectado con el fin de retirar el material acumulado y restablecer la circulación lo antes posible. Ahí ese recuerdo presente, vivo del deslave de 2023, ¿no?, cuando hubo fallecimientos, al menos 65 personas, 44 heridos y alrededor de 800 personas damnificadas. 5 barrios quedaron sepultados, más de 50 viviendas fueron destruidas, y una carretera que hasta el día de hoy no ha sido rehabilitada, y más bien los moradores han creado una vía alterna con sus propios digamos materiales, herramientas, y cobran un peaje de $1. Sé que por ahí pasan alrededor de 2.500 personas al día, pero el gobierno simplemente se ha desentendido totalmente de esta situación y la vialidad ha quedado abandonada. Y bueno, lo principal ahora es precautelar la vida. Ayer no sé si viste una imagen de un bebé chiquito que le termina botando lodo de la boca, le logran limpiar la carita, botarle agua a la mamá, igual quedó totalmente llena de lodo. Son imágenes totalmente dolorosas que destrozan el alma. Y aquí es cuando vemos también la solidaridad de la población, ¿no? Porque lamentablemente desde el gobierno la respuesta no es inmediata. Las autoridades locales, si bien es cierto, estuvieron presentes, pero se espera siempre esta coordinación con el gobierno, y pues se esperará también, bueno, no queremos esperar años
llamamos nuevamente para que las autoridades pues acudan a este punto a la UCI y den una respuesta primero de las afectaciones de los deslaves anteriores, ¿no? Hablamos desde el 2023 y también hoy por hoy pues este nuevo deslave, ¿no? Así es. Ahora que hiciste mención a que el gobierno ya llegará, pues no sé si llegue porque no estamos en campaña presidencial o en ninguna campaña política, pero hay que recordar que en la anterior campaña política bienes del SENAE incautados los utilizaron hasta lámparas Pikachu para regalar en el contexto de la campaña política. Hoy, cuando realmente la gente necesita, ¿con qué se va a hacer presente el MIES? ¿Cómo va a estar ahí para solventar las necesidades de estas familias que han quedado damnificadas y sobre todo para evitar, porque es imprescindible que se evite que sigan pasando estas cosas? Y bueno, justamente hablando del fuerte periodo invernal, nos trasladamos a otra zona del país, esto en Cotopaxi, en Zumbagua. Un niño de apenas 8 años falleció tras el colapso de una pared en su vivienda, provocado por un deslizamiento de tierra, y bueno, las intensas lluvias saturaron las laderas cercanas de este inmueble, y en la madrugada lamentablemente la tierra se desprendió, empujó una de las paredes donde se encontraban 2 menores de edad y lamentablemente uno de ellos falleció. Qué triste. Bueno, nuestro abrazo, nuestra solidaridad también para estas familias, ¿no? Con esta pérdida de un pequeño angelito. De verdad que triste. 9:45. Bueno, y seguimos con noticias nada alentadoras. Ecuador es el 6º país más violento e inseguro del mundo. El índice del conflicto de ACLED ubica al país solo por debajo de naciones en guerra y en conflicto, tras un aumento sostenido de homicidios y violencia armada. Veamos la nota. Ecuador se ha consolidado como uno de los epicentros de la violencia en el mundo. En 2025, el país se ubicó como el 6º más violento a escala global, según el índice de conflicto de ACLED. Este puesto responde a los altos niveles de letalidad, al creciente riesgo para la población civil y a la fragmentación de grupos armados. Ecuador escaló 36 posiciones en el ranking y hoy solo está por debajo de países que viven en conflictos armados abiertos, como Palestina, Siria, Nigeria y Birmania, además de México, donde persiste la violencia vinculada al narcotráfico. Pero este deterioro no ocurrió de la noche a la mañana. Es el resultado de una crisis sostenida que ha llevado al país a registrar por tercer año consecutivo la tasa de homicidios más alta de América Latina. Solo en 2025 se contabilizaron 9.216 asesinatos. La magnitud del problema es alarmante. El 71% de la población estuvo expuesta a hechos de violencia relacionados con el crimen organizado durante el último año, una cifra que supera a la de cualquier otro del país en la región. Además, recientemente se conoció que 6 ciudades ecuatorianas figuran entre las 10 más violentas del mundo, según el ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que evalúa las urbes con más de 300.000 habitantes. Tomado de la web de radiopichincha.com, reportó para las Guarmis Ángel Guanuche. Y bueno, Guayaquil vive un momento de alta tensión institucional. Primero fue la detención, posterior prisión preventiva del alcalde Aquiles Álvarez en el marco del proceso de investigación en el denominado caso Goleada, y posteriormente se produjo el allanamiento a Segurep, esta empresa municipal encargada del sistema de videovigilancia. El gobierno tomó la decisión de apoderarse de este sistema, que ha sido clave, ¿no?, para reconstruir casos sensibles, recordemos como la ruta de los niños en el caso Las Malvinas, el caso Porsche, otros hechos también de violencia registrados en la urbe, y en paralelo Guayaquil enfrenta incendios de gran magnitud. Así es, para analizar este escenario muy complejo sin duda, porque decíamos también la defensa del alcalde Aquiles Álvarez ha denunciado persecución política a un alcalde que ha sido crítico con el gobierno de Daniel Noboa. Nos acompaña ya la concejala Emily Vera. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. ¿Cómo evalúa la situación en este momento? Cuéntenos un poco de lo que se está viviendo en el día a día en la alcaldía de Guayaquil frente a los últimos acontecimientos.
Un abrazo, querida Sofía y querida Gabriela, muchísimas gracias por el espacio. Tal cual ustedes lo han manifestado, en Guayaquil tenemos una combinación entre persecución política, entre hostigamiento institucional, y en este momento prácticamente han tenido también secuestrada la democracia y la vulneración de derechos en nuestra ciudad. La detención del alcalde Aquiles Álvarez, nosotros la tenemos como una detención ilegal, ilegítima. El alcalde se encontraba presentándose 2 veces por semana en fiscalía, en lo cual él tranquilamente, si Fiscalía hubiera preguntado por un nuevo proceso, él seguramente hubiera estado a disposición de poderles responder las preguntas. Sin embargo, ellos usaron la fuerza para ingresar a su domicilio a las 4 de la mañana, prácticamente vulnerando sus derechos, vulnerando la intimidad de su familia, y la esposa del alcalde ha denunciado incluso que fueron sus hijos apuntados con fusiles, niños menores pequeños. de edad. Ese acto del pueblo, no somos igual. Estamos frente al tema de criminales, personas que están siendo prácticamente operando grupos criminales del país. No vemos esa fuerza nosotros en las calles, pero sí las vemos contra los opositores políticos del régimen de Daniel Noboa. Concejala, ustedes desde el Consejo Municipal consideran que la detención posterior, también prisión preventiva del alcalde, ha impactado de alguna manera en la gestión de la alcaldía, o cómo se encuentra hoy por hoy la gestión y también la confianza de la ciudadanía? Muy importante segunda para la tranquilidad de los guayaquileños es que ningún frente se ha detenido, ni frente de obra pública, ni los servicios de atención ciudadana, ni los servicios sociales, ni los proyectos. Absolutamente, Aquiles Álvarez, junto con el Consejo Cantonal, planificamos una ciudad hasta el 2031, con la cual hemos marcado no solo presupuestos, sino hojas de rutas, metas e indicadores que hasta el día de hoy se encuentran funcionando bajo el liderazgo de en este momento, la alcaldesa subrogante, que es la economista Tatiana Coronel, a la cual el Consejo Cantonal le ha dado todo el respaldo a ella, mientras el alcalde se encuentra en este momento secuestrado por el gobierno de Daniel Noboa. Y asimismo, decirles a todos los guayaquileños que en este momento sí sienten incertidumbre, pero no por la gestión del municipio, sino la incertidumbre frente al allanamiento que ocasionó el gobierno central a una de nuestras empresas públicas como es Segura EP. Precisamente mencionábamos en la introducción que este sistema de cámaras de videovigilancia había servido para esclarecer casos que seguramente se hubieran quedado totalmente en la oscuridad completa, nunca hubieran salido a la luz, como el tema del caso de los niños de las Malvinas, como el tema del caso Porsche y otros, ¿no? En este sentido, bueno, cuéntenos cuáles son los riesgos ahora mismo que ustedes ven, que temen que ocurra con el sistema de videovigilancia. Primero queremos empezar diciendo que esto ha sido un allanamiento ilegal, que están violando la autonomía de una de las ciudades más importantes del país, y que si hoy le pasa a Guayaquil, mañana le puede pasar a cualquier ciudad y a cualquier alcaldía y cualquier administración que decida alzar su voz en contra de varias reformas, como en este momento está tratándose la reforma del COTAD que se va a dar el día de mañana en San Borondón. Frente a eso, nosotros como Consejo Cantonal, los 15 concejales, hemos denunciado el allanamiento que se ha hecho de forma ilegal, ilegítima, porque primero ingresa el ministro Reinberg, hace unas acusaciones tal cual yo las entendí, y creo que todos los guayaquileños, donde él menciona, hace alusión a que las cámaras de videovigilancia están siendo operadas o visualizadas por terceros. Ya, primero aclarar, el convenio que se tiene con la empresa pública Telconet no fue firmado en la administración del alcalde Aquiles Álvarez, eso se firmó en la administración pasada, en el año 2022. Tal cual, Segura EP, cuando se crea, también crea un protocolo de trazabilidad justamente para cuidar esa información, para cuidar la edad de todos los guayaquileños. Ahora les preocupa a los guayaquileños es cómo quieren usar esa información, qué narrativas quieren decirle a la ciudad, porque si no fuera por las mismas cámaras de videovigilancia, no se hubieran esclarecido los hechos de los 4 niños de las Malvinas, al cual el régimen de Daniel Noboa torturó y desapareció. No se hubiera conocido acerca del caso Porsche, que fue la primera bomba puesta en Guayaquil. Frente a eso, nosotros tenemos una gran incertidumbre y le cuestionamos al gobierno central, porque después del allanamiento, recién el día de ayer presentan ellos una denuncia en fiscalía. Es decir, primero allanan, hacen todo con una cortina de humo, como está acostumbrado gobiernos de extrema derecha, y luego utilizan el aparataje judicial para poder operar en contra de sus operadores o sus opositores políticos.
Concejala, respecto a los 2 últimos incendios de gran magnitud registrados en la urbe, ¿cómo valora usted, cómo califica también la respuesta municipal, también la del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la coordinación con organismos de emergencia frente a estos 2 incendios? Y también, ¿cuál es la lectura desde el Consejo Municipal de las causas de estos incendios? Bueno, escuchamos justamente al primer personero del Cuerpo de Bomberos, que era el bombero el coronel Martín Cucalón. Nosotros, él ha aclarado que uno de los primeros incendios que se da, que fue en un taller en el Guasmo, justamente las cámaras de videovigilancia, se ve justamente cuando existe un cortocircuito. Pero frente al caso del multicomercio, aún no están aclaradas las causas. Nosotros obviamente siempre nos vamos a pegar al debido proceso, a que la investigación se pueda dar y se puedan esclarecer estos hechos. Pero el asalto que realizan a Segurep lo hacen en esa narrativa, ¿no? Que frente a tantos incendios que tienen en la ciudad, ellos deciden allanar Segurep. Una vez que allanan Segurep, ahora no es por eso, ahora es porque el servidor no se encuentra en las instalaciones de Segurep, sino que están por fuera de las instalaciones de Segurep. Ellos primero allanan, arman toda una narrativa, lanzan cortinas de humo y luego buscan por qué quieren acusar. Quiero ser enfática en esto, los 15 concejales de la ciudad hemos rechazado la postura que tiene el gobierno contra Guayaquil, y yo me ratifico. Daniel Noboa odia a Guayaquil. En Guayaquil el gobierno central no ha puesto un solo centavo, ni para una paracetamol en los hospitales, porque no tenemos medicina en los hospitales, para el fortalecimiento de las escuelas. Prácticamente nuestras escuelas y nuestros colegios públicos se caen en pedazos en Guayaquil, y no ha puesto ni un solo centavo siquiera para fortalecer un UPC. Pero es muy fácil venirse a tomar las fotos con toda la infraestructura guayaquileños. Más de 60 millones de dólares nosotros hemos invertido en Segurep, que es plata que le pertenece a todos los guayaquileños, y Contraloría no dice absolutamente nada frente a esto. Ni siquiera han dicho cuándo van a salir, ni siquiera han actuado bajo el debido proceso. Eso debería ser observado en este momento. Ellos no han dicho cuánto tiempo se van a quedar, no dicen exactamente por qué entraron a Segurep de forma ilegal e ilegítima, y a su vez por qué están utilizando los recursos de todos los guayaquileños. Nosotros, como guayaquileños, yo sé que Daniel Noboa nació en la Yoni y él no siente ese orgullo de ser. Vimos aquí. Concejala, tenemos una dificultad en... Sí, creo que recuperamos la conectividad porque se empezó a cortar un poco su intervención, ¿no? Pues estábamos pensando en el caso Porsche y vimos que la Fiscalía, por ejemplo, no acusó a la persona que se había presentado con las evidencias de las cámaras de Segurep, que podría estar involucrada, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo están funcionando las cámaras? ¿Qué saben ustedes? ¿Están la seguridad de los guayaquileños y guayaquileñas, digamos, a través de este mecanismo, está garantizada? ¿O qué están haciendo ahora mismo con el sistema de videovigilancia? Lo mismo nos preguntamos todos los guayaquileños, ¿qué exactamente están haciendo con todos los recursos tecnológicos y patrullajes de Segurep? Lo que hicieron fue mostrar un video paseándose en las camionetas que le pertenecen a todos los guayaquileños y no dan respuesta. Ahora ya no existe el plan Fénix, ahora han montado una estrategia 3D. Sabrá Dios qué es la estrategia 3D, porque no hay resultados. El gobierno de Daniel Noboa tiene más de 3 años y no da un solo resultado a nivel de su plan Fénix, y mucho menos ahora con esta estrategia 3D. Nosotros activamos todos los UPC que fueron abandonados por el gobierno central y construimos estaciones de acción segura que fueron con los fondos de Segurep más los fondos de la comunidad. Y esa comunidad, en este momento que tenemos 12 zonas intervenidas en Guayaquil, está reclamando por esos recursos, porque no hay claridad de exactamente qué es lo que quieren hacer con los recursos de Guayaquil. Nosotros teníamos un plan que se llama el Plan para la Paz, Seguridad y Convivencia Ciudadana, que se fue aprobado en el año 2024 y tiene vigencia hasta el año 2030. Pero nosotros sabemos cómo actuar. No tenemos ni idea qué es lo que quiere hacer el gobierno contra Guayaquil. Concejala, también queremos conocer la opinión del Consejo Municipal sobre este proyecto de ley de estas reformas al COTAD, que bueno, el día de mañana se iba a sesionar en el Pleno Legislativo y parece que ya lo trasladan al día martes. Y queremos conocer también qué opinan ustedes acerca de este proyecto de ley de reformas al COTAD.
Nosotros realmente estamos en contra de las reformas al COTAD. Esto va no solo al municipio de Guayaquil, sino a todos los municipios, a todas las prefecturas, a todas las juntas parroquiales. Va a vulnerar los derechos realmente de lo que no hace el gobierno central, y cómo los municipios están intentando sostener el progreso, el bienestar y la dignidad de las familias en cada uno de sus territorios. Va a vulnerar absolutamente todo el eje social. Quiero contarles que el municipio de Guayaquil, el eje social, tiene un presupuesto de 82 millones de dólares. Si esta ley llega a aprobarse, el municipio de Guayaquil tendría 80 millones de dólares menos. Prácticamente todo el eje social quedaría abandonado. ¿Qué significa el eje social? Significa menos ayudas técnicas para adultos mayores, significa cerrar escuelas deportivas, significa cerrar escuelas municipales, significa cerrar nuestros ATI, que son nuestras áreas territoriales inclusivas para personas y niños con discapacidad, significa cerrar nuestros centros de desarrollo infantil, nuestras direcciones que tenemos territoriales para proteger contra la violencia de género a las mujeres, significa menos hospitales del día, significa menos medicina. Frente a eso, los guayaquileños estamos muy preocupados, porque al no tener una respuesta del gobierno central, al tener abandono por parte del gobierno central, todos los guayaquileños han recurrido, ejemplo, los hospitales del día. Nosotros superamos el 1 millón de atenciones en Guayaquil en nuestros hospitales municipales, porque no existe de parte del gobierno central absolutamente nada que garantice la vida digna de las familias. Lo que hoy intentan hacer es coger el dinero que le pertenece por ley a los municipios y pagar deuda externa. Ellos están priorizando el pago de la deuda externa frente a la dignidad y el bienestar de las familias ecuatorianas. Así hemos visto en un montón de ocasiones cómo ellos hacen leyes a su medida, como ellos se perdonan impuestos, más de 90 millones de dólares de impuestos perdonados, cuando en este momento lo dirigía Damián Larco, quien ahora está dirigiendo el Consejo de la Judicatura. Son tantas inconsistencias, y quiero decirles que todos los guayaquileños no comemos cuento. Es más, tenemos hambre, porque aquí hay un gobierno del miedo, del terror, y un gobierno hambreador. Tenemos hambre realmente frente a todo lo que está pasando, y la semana pasada tuvimos un gran pronunciamiento con miles y miles y miles de personas en las calles protestando por lo que ha sucedido en Guayaquil. Daniel Noboa odia a Guayaquil y utiliza el aparataje judicial para perseguir a sus opositores y en este caso detenerlos. Aquiles Álvarez es un secuestrador político del régimen de Noboa. Muchísimas gracias, concejala, por acompañarnos el día de hoy. Emily Vera, desde la ciudad de Guayaquil, pues bueno, contándonos cómo está la situación ahora mismo. Por acá nuestros amigos oyentes, amigas oyentes nos dicen la Plaza del Teatro está militarizada. Marta Sánchez nos cuenta esto, porque hay que recordar que también frente a estas reformas al COTAD hay movilización social el día de hoy, diferentes sectores que se han sumado pues para expresar y alzar la voz frente a lo que consideran retrocesos en materia de derechos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer una cortísima pausa, son las 10:02 y ya volvemos. Tenemos todavía más de las guardias. Bueno, estamos de regreso, tenemos reportes antes de darle paso a nuestra última entrevista del día de hoy. Sabemos quién eres, eso dice la vida universitaria marcada por la extorsión, y es el testimonio justamente de una estudiante forzada a faltar a clases, a dejar su hogar por amenazas. Y también revela la falta de protocolos en las universidades, mientras las denuncias por extorsiones superan ya las 16,000 en nuestro país durante el 2025. Tenemos más información en el siguiente reporte. La primera vez que Lucía faltó a clases, nadie imaginó que detrás de su ausencia había amenazas, panfletos y mensajes que detallaban los nombres de sus padres, su hermano y hasta la escuela de su pequeña hija. Su familia vivía en la Joya de los Hachas, en Orellana. En 2025, ese cantón registró 15 denuncias por extorsión. Puede parecer una cifra baja, pero como dice ella, basta una llamada para que el miedo se instale. Los mensajes llegaron por WhatsApp. Los extorsionadores aseguraban pertenecer a bandas criminales. Sabemos quién eres, le escribían. Exigían $2,000 y advertían represalias si no pagaban. La familia acudió a la UNACE. El proceso implicó silencio absoluto. No podían contar lo que ocurría, recuerda. El desplazamiento fue forzado. Tuvieron que dejar casa, trabajo y escuela. No es fácil irse cuando tienes trabajo. Casa, escuela, vida hecha. Mientras tanto, Lucía intentaba sostener su vida universitaria en Quito, pero empezó a faltar a clases. No podía explicar por qué. Me dijeron que no podía contarlo.
que no sabíamos quién podía tener contacto con quién. Tuvo que hablar con 7 docentes, llorar 7 veces, pedir comprensión sin poder presentar pruebas. ¿Cómo se imprime una amenaza? ¿Cómo se certifica el miedo?, se pregunta. La universidad no contaba con un protocolo específico para casos de extorsión o desplazamiento forzado. No había dónde ir, no existía un espacio para decir, me están pasando esto y necesito ayuda. En 2025, Ecuador registró 16.132 denuncias por extorsión. Guayaquil y Quito encabezan la lista. Pero como dice Lucía, las cifras son frías, las aulas no. Uno de los episodios más duros ocurrió cuando varios niños de su familia jugaban afuera de casa. Entraron minutos antes de que hombres armados dispararan en las inmediaciones, un minuto antes, y los mataban. Desde entonces los fuegos artificiales le recuerdan las balaceras. Hoy, Lucía dice que aprendió a convivir con el miedo. Creo que hay que permitirnos quebrarnos para poder ser fuertes, reflexiona. Pide que las universidades creen protocolos claros y rutas de acompañamiento, porque insiste, no puede depender de la suerte de qué profesor te toque. Y si tuviera que resumir todo lo vivido, lo haría con una frase sencilla: es triste, innecesario y cruel. En un país donde más de 16.000 personas denunciaron extorsión en un solo año, el miedo ya no solo está en las calles, está en las casas, en las mochilas y en los salones de clase. Y muchos estudiantes siguen preguntándose lo mismo que Lucía se preguntó durante meses: ¿a quién le puedo confiar mi miedo sin poner en riesgo mi vida? Reportó para las Warmis Daniela Fonseca. Bueno, es muy fuerte recibir este tipo de testimonios, pero tenemos que compartirlos para que estemos prevenidos también frente a lo que ocurre en materia de seguridad en nuestro país, y pues no hay garantías, ¿no? Ni siquiera para estudiar. Así es. Y bueno, ahora nos trasladamos a la capital, mencionarles acerca de la tasa de recolección de basura que ya se cobra en las planillas de agua desde febrero de este año. El cobro de esta tasa de basura se refleja en nuestra planilla tras la eliminación de este rubro que era en la factura eléctrica. Esto es por disposición del Gobierno Nacional. Tenemos más información en el siguiente reporte. Desde este mes de febrero del 2026, el cobro de la tasa de recolección de basura en Quito se realiza a través de la planilla de agua potable y ya no en la factura eléctrica, como ocurrió hasta octubre del 2025. El cambio se dio luego de que el Gobierno Nacional eliminó el cobro en la planilla de luz pese a existir un convenio previo. El alcalde Pavel Muñoz cuestionó la decisión del Gobierno Nacional y señaló en múltiples ocasiones que esta medida generó dificultades para el municipio. Durante noviembre y diciembre del 2025, el municipio no facturó este rubro. En ese periodo, la administración municipal asumió el pago del servicio de recolección de basura. El monto alcanzó cerca de los 6 millones mensuales. Ante la eliminación del cobro en la factura eléctrica, el municipio trasladó la tasa a la planilla de agua, con base en la Ordenanza de Gestión de Residuos Sólidos aprobada por el Consejo Metropolitano. Según el Cabildo, la medida busca sostener un servicio esencial para la ciudad como la limpieza y el manejo de desechos. Febrero llegó y la empresa pública metropolitana de aseo de Quito, Emaseo, explicó que el valor de la tasa puede variar porque el número de medidores de agua es menor al de medidores de luz. Antes, el cobro se distribuía entre más de 1 millón de medidores eléctricos en Quito. Ahora, se reparte entre más de 700.000 medidores de agua. Recuerda que para este cambio el municipio habilitó una calculadora digital que permite a los ciudadanos estimar cuánto pagarán por la tasa de recolección de basura. El cálculo se basa en el consumo de agua en metros cúbicos y en la categoría asignada a cada usuario según su nivel de uso. Para las Warmis informó Jessica Almeida. Y bueno, ahora queremos hablar de la economía desde el campo hacia el mundo, y es la exportación de cuyes. El cuy, que forma parte de nuestra comida andina, ahora también está saliendo del país, llega a mercados como Estados Unidos, donde hay comunidades migrantes que lo consumen y lo buscan. Detrás de todo esto, pues no solamente hay ventas al exterior, hay familias que crían, personas que trabajan en el faenamiento, en el empaque, en el transporte, pequeños productores, pequeñas empresas que ven en este proyecto una oportunidad real para crecer. Es trabajo en el campo, es
ese ingreso para las pymes y es una forma concreta de reactivar la economía desde lo local. Pero también tienen que cumplir retos, ¿no? Las normas sanitarias, organizar la producción, invertir en infraestructura, competir también con otros países. Y justamente para entender todo este escenario, también este proyecto desde adentro, tan sostenible y también el empleo que puede generar, ya conversamos con nuestro siguiente invitado. Él es Gonzalo Pérez, empresario, parte de esta iniciativa. Gonzalo, muy buenos días. Bienvenido a este espacio de las Warmis. Y bueno, primero conocer cómo nació esta idea de exportar cuyes, cuándo se decidió esto y cómo avanza también este sector de la economía de nuestro país, sobre todo en estos mercados internacionales. Buen día, Gonzalo. Buenos días. Como a mí me ha pasado de todo en la vida, porque ya tengo mis años, yo he sido víctima de tantas cosas que han pasado en el país, por guerras, terremotos, la sucretización que fue más terrible que la misma dolarización, bueno, hemos pasado de todo y nuestra generación se hizo una generación dura y hemos sido innovadores siempre. En el último tiempo he estado inmerso en el mercado de la ganadería, del mercado vacuno, en la comercialización del mercado del ganado vacuno. Y claro, cuando ya estábamos nosotros ya bien posicionados, viene una firma de un acuerdo que firma el presidente Moreno de la agenda WOC, que es la Agenda 2030, en donde el ganado vacuno se supone que va a desaparecer en el año 2030. Ese era el plan, porque dicen que, creíble o no creíble, que el ganado vacuno es altamente contaminante para el ambiente. Bueno, y la agenda WOC protege el ambiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, yo ya preocupado, comencé a ver hacia dónde vamos a migrar? Porque si algo en la vida me ha enseñado a mí a hacer es innovador, o sea, creativo. Entonces, descubrí que la carne de cuy tiene 2.7 más proteína que el ganado vacuno. Uh-huh. Y ahí viene mi interés. El popó del, ¿cómo se llama?, del cuy, ya no es contaminante, sino es un abono. Uh-huh. Es el mejor abono para el campo, igual las vísceras, etcétera. Entonces comenzamos a ver ciertas cosas que tenía el cuy que eran ventajosas para la productividad. Entonces, por esas cosas de la vida, yo digo, no me crean a mí, sino váyanse al Perú, en esta parte del Chiclayo, lo que es Cajamarca, y ven cómo se ha desarrollado un pueblo y cómo ha transformado la vida de esta parte del norte del Perú, y considerando que el cuy es originario del Ecuador. En el Perú lo que hacen es sacan una nueva variedad y sacan la variedad, el curi peruano. Yo traje al Ecuador el curi peruano y me he puesto en la productividad del curi. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que y esto es yo como economista les puedo decir, es que de aquí a unos 10 a 15 años posiblemente llegamos a superar el mercado del camarón. Todavía no se ha iniciado mucho con fuerza la exportación, porque para cualquier mercado que nosotros llegamos se necesita mucha cantidad de cuyes. Entonces es ahí donde se puede tener tanto trabajo, generar fuentes de trabajo, y el trabajo genera empleo. No es al revés, el empleo no genera trabajo, el trabajo genera empleo, la productividad genera la producción. Entonces nosotros logramos llegar a la feria de Cantón en el año 23, en el que nos hicieron un pedido ya de cuyes, un pedido grande de cuyes, y era de 100,000 cuyes semanales. Imposible de cumplir aquí, ni toda la producción de todas las fincas podían para lograr cubrir este primer pedido. Entonces aquí nos dijimos, hay tanto trabajo por dar, y lo único que se necesita es ayudar a la gente para que llegue a tener las cuyeras. Aquí hay una fórmula, como todo ya, casi todo está escrito. La forma de desarrollar esto, en Francia hicieron las cooperativas empresariales. Uh-huh. Entonces nosotros lo que hacemos es comprar y garantizar la compra de los cuyes a estas cooperativas empresariales. ¿De dónde están ubicadas las cooperativas? ¿De dónde es la gente que está trabajando en la producción del cuy? Justamente ahí es donde entra. Nosotros hemos, yo soy una persona particular y un productor privado. Entonces nosotros hemos llegado a hacer tratar de que la embajada alemana
que apoya al Ecuador con convenios de mancomunidad, la cooperación alemana, en un momento dado apoyó a los productores de cacao para que no se deforeste más árboles y comprarles el cacao. Entonces, en esa perspectiva nosotros pensamos que el gobierno alemán podía ayudarnos dando unos $15 millones para 7.500 personas que hacían las cooperativas. Lo que pasa es que Alemania comenzó con el problema que tienen allá en Europa, que es de Ucrania, y separó la cooperación hacia el Ecuador. Está pendiente. También hemos tratado de ver si el gobierno nacional apoya esta iniciativa de dar los microcréditos para esas cooperativas, porque hay mucha gente que tiene ganas de trabajar, y ojo, el trabajo elimina la delincuencia, genera empleo, o sea, es desarrollo del país. No le ven por ese lado hasta que algún momento se van a dar cuenta que por ahí es el camino para el desarrollo y cubrir muchos otros problemas que tiene el país, como es la inseguridad que estamos teniendo en todo lado, porque el trabajo elimina la inseguridad que tenemos. Entonces todavía estamos en eso, o sea, muchas personas ya han comenzado, pero de fondos propios, quién sabe, endeudándose, pero ya están las cuyeras, ¿verdad? Ya la gente ya ha comenzado, es así como muchas personas se han agrupado en Imbabura, otros se han agrupado aquí en Pichincha, en el Azuay, en Cañar, en Tungurahua, ya existe cuyeras, o sea, ya existe cuyeras, pero de producción local y para consumo local, y algunas otras ya han comenzado ya la exportación de cuyes. En Tungurahua, por ejemplo, sabemos ya el caso de una finca que está exportando a Nueva York. Ahora, el mercado americano, yo insistí en el mercado chino, porque el mercado americano le consideraban al cuy como mascota, entonces los permisos eran un poco más difíciles de lograr conseguir, hasta que tanto llega el agua al cántaro que al fin y al cabo con una gotita se rompió, y ya en los Estados Unidos están permitiendo la importación de cuyes. Entonces ya hay unas fincas que están llegando hacia los Estados Unidos. El mercado latino es muy grande en los Estados Unidos, como Nueva York, Chicago, Miami, California. Entonces ya se están llevando cuyes de allá, pero no en la proporción que nosotros podemos vender hacia la China. También en Europa le consideran mascota, entonces por eso es que en ciertos países, por ejemplo como en España, ya llega el cuy, pero nosotros insistimos en el mercado oriental, que es la China. Bueno, aquí también hay que consumir, hay que consumir más cuy aquí también en el Ecuador, porque si me pregunta cuándo fue la última vez que me comí un cuisito, y sí me gusta, pero hace bastante, ¿no? Así es que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Queremos conocer un poco dónde se está produciendo el cuy aquí en el Ecuador también, y es importante, ¿no?, que podamos hablar de el cuy se produce en todo el Ecuador, incluso la variedad esta que tenemos nosotros la llevaron a Esmeraldas, y nuestros amigos les dan de comer hasta banano al cuy. Nosotros le damos, sí, o sea, altamente nutritivo vean, en todo caso, para que lo importante aquí es la variedad. Yo sugiero a los cuyeros que eliminen todas las variedades que tienen andino, porque tiene muy poco peso, y les sugiero que migren hacia el curi peruano. El curi es una variedad de raza que se cría en 8 semanas más rápido que el mismo macabeo. Entonces yo soy de las personas que insisto en el curi peruano. Muchísimas gracias por acompañarnos del día de hoy, Gonzalo Pérez, productor de cuy que está con este proyecto. Solamente le quería hacer una observación en torno a lo que dijo, porque digamos, llamar agenda woke a la lucha contra el racismo, el machismo, la discriminación no es un argumento, y son demandas históricas que no se pueden deslegitimar, ¿no? Y también la lucha por el medio ambiente, es cierto, hay evidencia científica de que da cuenta de que la contaminación por la producción de pues lo que comemos, la carne que comemos, pues daña el medio ambiente. Y bueno, nos despedimos, pero queremos dejarles con el reporte de nuestra compañera Diana Dávila desde Pichincha Humana. ¿Por qué? Porque estas reformas al COTAD, este proyecto de ley, afectaría sin duda el servicio en salud que brinda la prefectura de Pichincha. Y bueno, vamos con Dianita y con esto nos despedimos. Hasta mañana.
Un saludo cordial a nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Seguramente usted ha escuchado en estos días sobre las reformas al Código Orgánico Territorial, que ha sido cuestionado por las prefecturas y municipios, sobre todo porque se alerta del impacto que tendrían los servicios sociales, la inversión social. Una de ellas, por ejemplo, son los centros de salud. Es por ello que hemos venido a visitar a Pichincha Humana, donde se brindan diferentes servicios en especialidades médicas y también en exámenes que se realizan, sobre todo a la población más vulnerable, a la que le es difícil acceder no solo al sistema de salud privado, sino también al sistema de salud público. Escuchemos precisamente los testimonios de algunas de las personas que se hacen atender en este lugar y que también han sido beneficiarias de las ferias que se realizan en territorio. Mi nombre es Ana Novoa y yo vengo hace unos 2 años donde el doctor Bruce, que es el que me hace la acupuntura. Yo vine porque me enfermé mucho de la columna. Yo fui a Bogotá, me hice un tratamiento muy fuerte. Fui a Estados Unidos hasta que vive mi hija y me hizo un tratamiento y no me sirvió. Entonces yo me vine para acá y en las 12 sesiones más o menos yo ya caminaba porque yo vine aquí sin caminar. No. Este tipo, por ejemplo, de servicios que se vienen aquí en nuestra estructura, ¿usted los ve accesibles en comparación de otros que pueden hacer? Claro que sí, porque hay otra persona que también hace acupuntura, pero cuesta $45 cada sesión. Y aquí cuesta $8, no tiene relación. Ayúdenme, por favor, con su nombre y hace qué tiempo usted utiliza estos servicios aquí en Pichincha Humana. Ya, mi nombre es Mónica Medina. Yo utilizo ya 3 años este servicio. Y utilizo con el acupuntura y yo vine acá con un problema de trigémino de mi cara del lado derecho y en otras partes yo no encontraba esta situación de la cura de mi nervio, pero gracias a este servicio que he venido por medio de muchas personas que me han sugerido, vine y gracias al doctor Bruce. Él me ayudó mucho con este problema del trigémino. Y 2 años estuve ya bien, digamos. ¿Qué significaría, por ejemplo, el cierre de este tipo de servicios por falta de presupuesto e inversión? No, yo pienso que no se debe cerrar. Yo pienso que dejándole a un lado políticas o todo, no, esto no se debería cerrar. Yo pienso que esto se debería seguir manteniendo. Si nosotros somos, dando gracias a Dios, somos beneficiarios de las ferias aquí, que nos ayudan siempre, van cada 15, cada mes van allá a los barrios. Esos servicios que se prestan, por ejemplo, de salud son gratuitos. ¿Cómo ha tenido la gente acogida respecto a esto? Prácticamente es buenas, porque todos los vecinos, que son de bajos recursos de nuestro barrio, que no son también las personas de tercera edad, niños discapacitados de nuestros barrios, ellos van directamente a lo que es nuestra casa barrial, donde se ubican y son beneficiarios de la salud que de aquí van para allá, a Chile. ¿Cómo afectaría, por ejemplo, que con el proyecto de ley que se está analizando se elimine este tipo de servicios de las prefecturas y los municipios también que brindan, ¿no? Bueno, sí, en ese aspecto sí nos haría un gran daño para nosotros como barrio, a los vecinos. Sí estamos muy preocupados porque la salud es primordial ahorita para todos nosotros, ¿no? Olga Chamorro es auxiliar en enfermería y ella nos comenta cómo ha crecido el servicio en salud que brindan los 11 centros de Pichincha Humana, sobre todo ante la ausencia del Estado en los hospitales públicos donde es difícil tomar un turno o hacerse exámenes porque no hay reactivos o incluso acceder a medicación. Ella nos comenta cómo es el servicio aquí en este centro de salud ubicado en el centro de Quito. Sí, claro, tenemos bastante demanda de las especialidades. Del seguro vienen pacientes que no han sido atendidos en traumatología, pues aquí los atendemos. Ellos vienen, toman en la mañana su turno y en el lapso del día se les concede la cita. Tenemos pacientes igual que vienen para oncología, ginecología, pacientes que vienen para cardiología, pediatría, odontología. Los costos son bastante accesibles. Afectarían bastante a la población en general. ¿Por qué razón? Porque somos una opción bastante económica en referencia a que los hospitales no les atienden, en el seguro los atienden, ellos vienen, los pacientes vienen acá, nosotros les atendemos. El costo, ya le digo, es bastante económico. Inclusive hay pacientes que los médicos
con las muestras médicas se les da medicamentos. Les dejan los visitadores, les dejan sus muestras médicas. Hay pacientes de escasos recursos que he visto yo que los doctores aquí les regalan muestras. Inclusive en las ferias, que se hace a partir del día miércoles, del día domingo en los sectores más necesitados de aquí de la provincia, se les da el medicamento a los pacientes. Los pacientes son atendidos en oftalmología, en las ferias en oftalmología, en medicina general, en odontología. Entonces, nos afectaría bastante. ¿Por qué razón? Porque cierra la posibilidad de que el paciente de recursos económicos bajos sea atendido con una atención de calidad donde les necesitan. La presidenta de Pichincha Humana, la economista Kenia Maigua, nos informó cuál sería el impacto que tendrían los servicios de salud en el caso de que se aprueben las reformas al COTAD y que pues afectaría sobre todo a la inversión social. Realmente es algo que nos perjudicaría, pero sobre todo a la población más vulnerable, a la población que se ha mantenido muy cercana con todos los servicios que actualmente oferta la prefectura de Pichincha. Estamos hablando en términos generales de que los 300,000 pacientes que nosotros hemos atendido durante el 2025 ya no podrían ser atendidos, que las 50,000 personas que han sido atendidas en nuestras ferias de salud tampoco tendrían acceso a este servicio, así como del resto de las políticas sociales que actualmente ha manejado la prefectura de Pichincha. A nivel de toda la provincia, nosotros mantenemos 11 centros de salud, lo que implicaría un cierre completo de nuestros centros de salud y, por tanto, que la población no tenga acceso a estos servicios. Usted puede acceder a un médico especialista por $8, apenas $8 en este centro de salud que es Pichincha Humana y en otros centros de salud que están en diferentes partes de la provincia. Esto, por ejemplo, comparado con un centro médico privado, por ejemplo, un traumatólogo que tiene un servicio desde $45 hasta $70, es realmente un costo que supera el presupuesto de las familias de escasos recursos. Es por eso que la prefectura también da esta alternativa, tanto en exámenes como en especialistas, y como les decíamos también a través de las ferias de salud que llegan hasta territorio, hasta cada barrio, para que las personas que, por ejemplo, no puedan movilizarse hasta los centros de salud puedan hacerse atender de manera gratuita en estas ferias, donde se realiza también controles con especialistas y exámenes como por ejemplo la mamografía, que es totalmente gratuito. Entonces todos estos servicios podrían perderse en caso de que se aprueben estas reformas, porque también no se podría, por ejemplo, pagar los servicios profesionales de médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y otros más que brinda en sus diferentes programas la prefectura de Pichincha. Es lo que les podemos informar, compañeros, desde aquí, desde Pichincha Humana, en el centro de Quito. Continuamos con ustedes.